Consejo 1. Prepárate para aprender a cuidar tus faros como experto. Acelera tus motores, porque hoy vamos a entrar en un tema práctico y útil. En este momento, te voy a guiar paso a paso sobre cómo puedes mantener los faros de plástico de tu automóvil en perfectas condiciones, evitando que se pongan amarillos, se desvanezcan con el tiempo o incluso se agrieten por la exposición al sol y al clima. Quizás no lo hayas notado antes, pero si tienes un auto moderno, es casi seguro que los conjuntos de faros no están hechos de vidrio como en los viejos tiempos, sino de plástico. Este cambio tiene sus razones, pero también sus problemas, y hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber para lidiar con ello. Consejo 2. Comprende la diferencia entre vidrio y plástico en los faros. Vamos a profundizar un poco más en este punto. En los autos clásicos, los faros eran de vidrio, un material resistente y duradero que podía soportar años de uso sin perder su brillo. Por ejemplo, imagina un faro de vidrio de hace 24 años, sigue brillando como nuevo, con una claridad impresionante y sin signos de desgaste severo. El plástico, por otro lado, no tiene esa longevidad. Aunque es más ligero y fácil de moldear, tiende a desvanecerse, volverse opaco y agrietarse con el tiempo. El vidrio es duro como roca, y si se ensucia, basta con una buena limpieza para que vuelva a verse impecable. El plástico, sin embargo, no resiste tan bien las inclemencias del tiempo ni el paso de los años. Consejo 3. Aprovecha las ventajas y entiende las desventajas de los faros modernos. Ahora, no todo es malo con los faros de plástico modernos. Los fabricantes han pensado en algunas mejoras ingeniosas. Por ejemplo, en los conjuntos actuales, las bombillas se insertan en el faro de manera que puedes quitarlas y reemplazarlas fácilmente cuando se funden, sin necesidad de cambiar todo el conjunto. Esto es una gran ventaja en términos de conveniencia y costo a corto plazo. Sin embargo, aquí viene el gran pero: cuando el plástico del faro se nubla, se vuelve opaco o se deteriora, el aspecto del auto se ve terrible, y reemplazar todo el conjunto puede ser extremadamente caro. Hay kits en el mercado que prometen solucionar esto puliendo el plástico y aplicando una capa transparente, pero estos arreglos suelen ser temporales, durando menos de un año, a veces solo unos meses, antes de que el problema regrese. Consejo 4. Reconoce los límites del plástico y sus soluciones temporales. Hablemos más sobre el plástico en sí. Desde el principio, el plástico usado en los faros es de una calidad relativamente baja en términos de durabilidad a largo plazo. Cuando intentas pulirlo para restaurar su claridad, estás quitando una capa muy fina de material. Esto significa que solo puedes repetir el proceso unas pocas veces antes de que el plástico se vuelva demasiado delgado, se debilite y finalmente se agriete o rompa por completo. Una vez que llegas a ese punto, no hay otra opción más que gastar una fortuna en un conjunto de faros nuevo. Por eso, en lugar de solo reparar el daño una y otra vez, he descubierto una solución que previene el problema desde el inicio, y te la voy a contar con todo detalle. Consejo 5. Mi experimento personal para encontrar la solución definitiva. Aquí es donde la historia se pone interesante, y te voy a dar todos los detalles de mi experiencia. Hace algunos años, decidí hacer un experimento para probar si realmente podía evitar que los faros de plástico se deterioraran. Compré 2 conjuntos de faros nuevos para un Toyota Matrix, un auto bastante común, y decidí aplicar un recubrimiento especial para faros de la marca Meyyars una vez al año. Al mismo tiempo, también conseguí nuevos conjuntos de faros para el Lexus de mi esposa, pero con estos no hice absolutamente nada más allá de dejarlos con el recubrimiento transparente original que traían de fábrica, o más bien, de un proveedor chino de repuestos. Mi objetivo era comparar cómo se comportaban ambos con el paso del tiempo y bajo las mismas condiciones de uso diario. Consejo 6. Analiza los resultados de mi prueba a largo plazo. Después de años de observación, los resultados son claros como el día, y te los voy a describir minuciosamente. En el caso del Lexus, los faros con el recubrimiento transparente chino comenzaron a fallar de manera evidente, la capa transparente empezó a burbujearse, a pelarse y a desprenderse, dejando un aspecto descuidado y poco profesional. Está claro que ese recubrimiento aplicado en la fábrica no estaba a la altura, no resistió el sol, la lluvia ni el calor.
Por otro lado, los faros del Matrix, tratados con el recubrimiento de Meyers una vez al año, se mantienen cristalinos, sin signos de opacidad ni deterioro. Ambos conjuntos tienen la misma edad, pero la diferencia es abismal, y esto me lleva a una conclusión importante que compartiré contigo. Consejo 7. Evita la pintura de recubrimiento transparente tradicional. Aquí va un dato crucial basado en mi experiencia y en lo que he visto en el mundo del mantenimiento de autos. Mucha gente piensa que la solución para faros opacos es pulirlos y luego rociarlos con pintura de recubrimiento transparente, como la que usan en las fábricas. Pero aquí está el problema, esa pintura no está diseñada para resistir las condiciones específicas a las que se enfrentan los faros. En menos de un año, esa capa se agrieta, se pela y termina viéndose peor que antes de empezar. Hay pinturas especiales para plástico, como las que se usan en parachoques, pero no son transparentes ni ofrecen la claridad que necesitas en un faro. El recubrimiento para faros de Meyers, en cambio, está formulado específicamente para este propósito y marca una diferencia notable. Consejo 8. Restaura tus faros opacos y protégelos a futuro. Si tus faros ya están opacos, no te preocupes, hay una manera de devolverles la vida y protegerlos a largo plazo. Primero, puedes usar un producto como el Meyers Plastex, que es un pulidor especializado. Aplicas una pequeña cantidad en una toalla de microfibra limpia y frotas suavemente hasta eliminar la neblina y las imperfecciones. Una vez que el faro esté claro otra vez, limpias la superficie con un poco de Windex o un limpiador suave, lo dejas secar completamente y luego aplicas el recubrimiento para faros de Meyers. Si tus faros aún no están dañados, el proceso es aún más simple, limpias con Windex, esperas a que seque y rocías el recubrimiento para prevenir el amarilleo y el desgaste desde el principio. Consejo 9. Aprende el método correcto para aplicar el recubrimiento. Aquí te doy el paso a paso completo para que lo hagas bien. Una vez que hayas limpiado el faro, tomas el recubrimiento para faros en aerosol y lo aplicas en una capa uniforme sobre la superficie. No necesitas ser un experto, solo asegúrate de cubrir todo el faro. Luego, esperas entre 3 y 5 minutos para que se seque esta primera capa. Después, aplicas una segunda capa para sellarlo completamente. Esta segunda aplicación es clave porque protege el plástico de los rayos UV, mantiene su flexibilidad y evita que se agriete o se desvanezca bajo el sol. Hacer esto una vez al año es un mantenimiento sencillo que te ahorrará dolores de cabeza y dinero. Consejo 10. Acepta el plástico y protégelo para siempre. Aunque a veces extraño los días en que los faros eran de vidrio y no había que preocuparse por estos problemas, la realidad es que el plástico es el estándar ahora. Es más barato de producir, permite diseños más creativos y se adapta al estilo de los autos modernos. Así que, en lugar de resistirte, lo mejor es aprender a manejarlo. Mira este ejemplo, saqué un viejo faro de plástico de mi bote de basura después de reemplazarlo para un cliente. A simple vista se veía decente, pero lo cambié porque tenía una grieta que dejaba entrar agua cuando llovía. Esto demuestra por qué es tan importante prevenir el daño desde el principio con un buen recubrimiento. Consejo final, mantente al día con más trucos útiles. Si te ha gustado este consejo y no quieres perderte más de mis videos sobre reparación y mantenimiento de autos, asegúrate de estar atento. Tocar la campana de notificaciones es una gran manera de no perderte nada. Proteger tus faros es solo el comienzo. Hay muchos más trucos que puedo compartir para que tu auto se mantenga en excelente estado por años.